Nosotras, mis amadas hermanas, muchísimas gracias, hermana Guillermina, por darme la oportunidad de este espacio. Gracias a todas mis hermanas que hacen posible, por supuesto, esta capacitación. Yo espero, mis hermanos, que hoy estén bien. Agradezco a mi Dios por tener esta oportunidad de contacto con ustedes. Y pues bueno, ya en nuestra segunda clase de este tema tan interesante de las tecnologías, de los métodos didácticos, con las que la intención es aprender e ir mejorando día con día, mis amadas hermanas, respecto a cómo nosotros podemos compartir entre nosotras mismas, ¿verdad? Y para con los demás la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidas todas a este espacio. Vamos a dar inicio, mis hermanas, y quiero hacerlo con ustedes, con la finalidad de que no sé si hay a lo mejor algunas de mis hermanas que estén, o en esta ocasión llegue alguna hermana que esté por primera vez. Vamos a hacer un pequeño resumen general de la clase pasada, pero obviamente cuando nosotros iniciamos, nos permítanme compartirles pantalla. Este es nuestro taller, preparación y crecimiento en la obra del Señor, y estamos viendo estrategias de enseñanza, que es la materia. Vamos a ver también las materias de lectura efectiva, oratoria y superintendencia. Entonces, que realmente son esta parte final de la superintendencia, tendrá que ser abocada, por supuesto, al trabajo que desarrollan ustedes en cada uno de las reuniones de la sociedad femenil. Pero bueno, y vamos a iniciar, por supuesto, con algo que estoy seguro les va a gustar a muchas de ustedes. Ahí está, la tarea, ¿verdad? Porque dejamos algunas clases y parte del resumen que vamos a hacer tiene que ver con esta tarea que nosotros estábamos considerando desde la clase pasada. Por ahí algunas hermanas nos decían, bueno, hermano, ¿y cómo le hacemos? ¿Se va a mandar? ¿Cómo se va a mandar? Le decimos, bueno, en esta ocasión la tarea es muy simple, muy sencillita, y obviamente tiene que ver con lo que nosotros hemos estado haciendo. Por eso les sacamos un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada, porque es un reporte de la clase que se vivió. Así es que, mis hermanas, lo prometido es deuda. Yo les había dicho, amadas hermanas, que íbamos a utilizar, permítanme tantito porque hay cosas que no me dejan ver por acá, que íbamos a utilizar, hermanas, a ver, algunas de ustedes, hermanas, por supuesto que de manera voluntaria quieran hacerlo, pero también vamos a manejar a algunas de ustedes, hermanas, al azar. Así es que nada más déjenme arreglarme. Eso, ya estoy por acá. ¿Tiene algunos de ustedes? Entonces, voy a señalar algunas de ustedes de manera aleatoria, mis hermanas, ¿sí? Nos enfocaremos a las que tienen la cámara apagada. No, no es cierto. Hermanas. Vamos a agarrar a nuestras hermanas que tengamos de manera aleatoria. No, obviamente la plataforma me ubica a mí, a las hermanas, seguramente de una forma distinta a la de ustedes, y yo ubicaré una de mis hermanas y nos dirá la primera parte de la clase, vamos a decirlo de esta forma, que tiene que ver con esta tarea respecto a, mis amadas hermanas, permítanme un momentito, al reporte de la clase anterior. Este resumen general me lo van a dar ustedes. Así es que voy a pedirle de favor a mi hermanita que tengo aquí, mi hermana Juana Cruz. Veo aquí la cámara. Sí les suplicaría a mis hermanos que si tienen la oportunidad de poner su nombre, ¿verdad? En la parte baja de su presentación, de su cuadro, su cámara, para que yo las pueda identificar. Si hay más de una, no importa, puede ponerle la hermana y un equipo, ¿no? Entonces, veo aquí a mi hermana Juana Cruz. Si tiene oportunidad de encender su cámara y su micrófono para que nos apoye con esta actividad, se lo agradeceré mucho. Si no pudiera, también notifíquenos, no hay ningún problema, mi hermana. Pasamos, hermanos. Pasamos, Pasamos, hermanos. mi hermana. Pues, yo soy muy nerviosa, me pongo muy nerviosa. No, con calma, hermana, es lo que usted hizo, no hay problema. Ajá. Bueno, lo que pude más o menos detener en mi mente de lo que se habló hace 8 días en el taller es sobre, bueno, como título, el crecimiento espiritual, y lo que es bueno, es una preparación. Esto es para una preparación y para tener un mejor lenguaje, una mejora en lo que es en nuestros cargos que. Perdón. ¿Me escucho bien?
Se escucha, hermana. Sí, ok. Bueno, y lo poco que puede tener es que se habló sobre la riqueza sin sabiduría, pues no sería, pues se terminaría, o sea, es lo que fui entendiendo, que la sabiduría, si no nos enriquecemos en sabiduría, pues no serviría de nada. El, Ok. el, ajá, ajá, y que pues mm, em, hablamos sobre el eduque creativo, que es para el futuro y no para regresar al pasado, pensar por uno mismo. Eso también se habló. Ujú. Realizar un reporte de, bueno, ya es que ya ahí fue lo que anoté de lo que era la Ok, tarea. ya ese es su reporte, Y, hermana, ese es su reporte. ajá, sobre lo que también se habló fue de qué manera pues podríamos hacer nosotros para, para entender, por ejemplo, en mi caso, yo pongo mi caso, hermano, no puedo hacer como que una dinámica. Eso a mí me cuesta mucho esto de las transmisiones por Zoom, todo esto, a mí me cuesta mucho manejar todo ese tipo de ¿cómo se le llama? Perdón. Método El, didáctico, hermana. no, no, no. O sea, a mí se me dificulta mucho hacer esto en transmisiones, o sea, un Ah, ok. video o algo, sí, lo que es Ok. la tecnología. Entonces, Ujú, como tal, pues no tengo algo así en dispositivo, ¿no? O algún video ujú. que pues yo quería hacer, pero la verdad pues no lo pude hacer. Pero sí, entender lo que es, por ejemplo, en mi caso, yo soy más de oído. O sea, yo Ok. puedo escuchar la palabra o cualquier tema y soy más de oído y después me retroalimento con un video o algún ejemplo. Y Ok. sí me doy a entender, ¿verdad? Y Muy esa bien. es la manera en la que a mí me gustaría aprender y también dar a aprender, porque a mí me cuesta mucho dar a entender lo que yo aprendí, darlo a Ok, entender para que me correcto. explique. Ajá. Muy Y bien, ahí, hermana, pues hermano, lo que yo podría ahorita aportar. muy bien, está excelente, mi hermana. Recordemos, hermanas, que justamente lo que vamos a hacer es eso, aprender a utilizar las tecnologías. Las tecnologías son un recurso didáctico también. Lo importante es cómo lo utilizamos. Hoy nosotros estamos utilizando este recurso como método de enseñanza, ¿verdad? Nos estamos reuniendo desde casa en esta línea virtual y estamos trabajando con ello. Hay videos, decía nuestra hermana. Ojo, porque estamos pidiendo nada más el reporte de la clase pasada. Falta la otra tarea, que es exponer un método que ustedes hayan investigado. O sea, no se junten las tareas, es la primera nada más. Ese es el resumen de clase. ¿Estamos? A ver, antes de darle la palabra a mi hermana Sami, que ya nos levantó la manita, antes de mi hermana, quiero elegir a alguien más por acá que sea al azar para que vean mis hermanas que sí tenemos que aplicarnos con nuestra tarea y que nos puede tocar a nosotros. Veo de este lado, ya pasé una hojita más y tengo a mi hermana Angélica Moral. Si puede mi hermana apoyarnos con ese resumen de clase, con ese reporte de clase, se lo agradeceré. Si puede abrir su cámara y su micrófono, le agradeceré infinitamente que nos apoye. Sí, pasa vos, hermanos. Bueno, Pasamos, adelante mi hermana. en la clase pasada vimos el métodos de enseñanza, estrategias de enseñanza. En ellas mencionaba que mencionaba un texto de Proverbios 4:7 que decía: sabiduría primero que todo adquiere sabiduría, y ante todo tu posesión adquiere inteligencia. Entonces es lo que nos mencionaba en la clase pasada, y también nos ponía como ejemplo a Caín y Abel, y nos decía que pues ellos recibieron una enseñanza por medio de sus padres. Lo transmitían, la enseñanza se los compartió pues a Adán y Eva. Y también nos decía que como parte fundamental en la educación, pues la parte fundamental de la educación es la familia. Ahí es donde adquirimos la primera educación. Y también nos decía también que los niños también, los niños están diseñados para explorar. Y otra cosa que también mencionaba es que la educación es tripartita, es decir, que se comparte la educación de forma, bueno, sería en la forma de lo que es el estudiante,
el instructor y los padres. Por ese medio se puede adquirir esa educación. Y también nos mencionaba otra cosa, que los adultos para poder aprender, necesitan forzosamente una razón para que nosotros podamos aprender. Y Bien, mi hermana. también otra cosa que mencionaba es del video que vimos, mencionaba una frase importante que dice que los peces no están obligados a trepar árboles. Es lo que puedo. Gracias. Correcto, hermana, muy completo su reporte, excelente, le felicito. Muy bien a mis hermanas que han participado, muchas gracias. Tenía a mi hermana Sam, adelante hermana, es el momento, y posteriormente a mi hermana Arlet. Mi hermana Samari, si puede abrir su cámara y su micrófono, es el momento, adelante. Sí, hermano, pasa voz, hermanas, a todas. Pues yo tengo el método de que escucho y escribo, entonces, pues no sé si lo haya dicho todo el curso, pero bueno, ahí voy. Pues primeramente nos dio características, platicamos sobre eso, de los métodos didácticos, de algunas características de ellos que obviamente deben de impartir conocimientos, deben de ser asertivos, deben de ser atractivos y debe de llevar una estrategia para llevarlos a cabo. La enseñanza y el aprendizaje obviamente pues van ligados, y como lo dijo la hermana, nos dio los textos de Proverbios 4:7 y también el de Daniel 2:21, donde dice que quien nos da la sabiduría es nuestro Dios. Y en Proverbios 22:6 nos habla mucho de instruir al niño en su carrera, ¿no? En la parte de instruir. También, pues nos comentaba acerca de que cómo era la enseñanza, era por observación de los mayores. O sea, lo que nosotros vamos aprendiendo cuando vamos creciendo es porque observamos qué hacen las personas mayores, ¿no? En este caso, cuando éramos hijos, pues, ya sean nuestros hermanos mayores o nuestros papás. Entonces, también nos dijo que, bueno, esto es a base, se transmite el conocimiento a base de la experiencia empírica. Y ahí es cuando nos mencionó a los ejemplos de Caín y Abel, de cómo ellos adquirieron pues oficio, ¿no? Entonces, también nos dijo de qué manera pues hay que llevar a cabo pues todo lo que nosotros aprendemos. Nos dio algunos antecedentes acerca de los egipcios, que ellos pues practicaban mucho pues lo que eran las matemáticas, las escrituras, y se ve, ¿no? Que pues Moisés era un hombre instruido dentro de la sabiduría de los egipcios, y obviamente que cuando nosotros adquirimos una enseñanza, pues nuestro comportamiento cambia, se modifica nuestra conducta en base a los conocimientos que tenemos, ¿no? Y de ahí adquirimos la coherencia, ¿no? De lo que decimos y de lo que hacemos. También nos mencionó a Sócrates, cómo es que aprendía la Grecia antigua, nos mencionó también la educación hebrea, y que, bueno, esta educación, pues sabemos que desde el principio ha venido de padres a hijos, y en este caso nos dio una como guía, que es la educación empieza en la familia, se basaban ellos en los profetas, después el escriba, eran quienes los enseñaban, los rabinos y los doctores de la ley, ¿no? Y recordamos una parte de cuando Pablo, ¿no? Habla con ellos también, pues nos mencionó esto de que los niños aprenden por exploración, el adulto por la razón, y que pues esta educación es tripartita. Tripartita quiere decir que tanto el instructor como los padres y el que aprende, digamos, digamos el alumno en este caso, pues van a ser los participantes de esta educación. Y y los adultos pues aprenden con aplicaciones prácticas sobre el conocimiento y bueno, ay, perdón. Y bueno, y nos enseñó también que es muy importante saber de dónde viene la enseñanza, saber qué es un método de enseñanza, y que
no solamente es repetir lo aprendido, sino practicar lo aprendido. Ese es mi resumen. Gracias, hermano Pasavos. Perfecto, mi hermana, muy, muy completo. Es importante todo esto, mis amadas hermanas, aunque a lo mejor no podamos participar todas, ¿verdad? Pues tenemos 120 hermanas inscritas, pues no podríamos llevarlo a cabo. No dejen de hacer sus actividades porque estamos hablando de aprendizaje significativo. Cada vez que ustedes hacen un resumen o que hacen este tipo de reportes, lo que estamos haciendo realmente es asimilar o retener aquellas cosas que son relevantes para nosotros. Ahí está o ahí estriba el motivo de estudio cuando nosotros somos adultos. Pero muy bien. Mi hermana Arlet, cerramos con usted si nos hace el favor de darnos su reporte de clase. Pasamos mi hermano Alberto Martínez, pasamos otras hermanas. La verdad es que nuestra hermana anterior ya dio un resumen bastante completo de todo lo que miramos en la sesión anterior. Para comenzar, miramos los puntos que vamos a tratar, que son estrategias de enseñanza, lectura afectiva, oratoria y superintendencia, que usted ya nos recalcó. También miramos los métodos didácticos de enseñanza. Miramos el significado. El método didáctico es el conjunto de elementos que nos sirve a los docentes para que sus alumnos puedan aprender mejor, y dichas técnicas o métodos despiertan el interés y motivan el aprendizaje al hacerse de una manera atractiva y eficaz para los alumnos. Como decía mi hermana, miramos el capítulo 4, verso 7 de Proverbios, donde nos habla de la sabiduría que proviene de nuestro Dios, lo cual nos lleva al conocimiento, que es la capacidad que tiene el ser humano para identificar y observar y analizar lo que sucede en realidad y lo utiliza para su propio beneficio. Mirábamos que las primeras escuelas de las que se tiene constancia son en el Antiguo Egipto, donde los hijos de las élites sociales aprendían principios de la religión, matemáticas y escritura. Un ejemplo de ello fue Moisés. La enseñanza también se debe impactar en lo que decimos y lo que hacemos. Esto quiere decir que a nosotros aprender algo debemos reflejarlo también en nuestro actuar. Miramos que también Grecia fue la cuna de la filosofía, que también la educación hebrea comenzaba cuando el niño empezaba apenas a hablar y eran los padres los responsables de traspasar el conocimiento mediante las tradiciones, y tenían como fundamento educación familiar, los profetas, los escribas, los rabinos y los doctores de la ley. También miramos con el video que usted nos puso que no debemos estancarnos, sino que debemos de buscar cada vez más métodos de enseñanza que sean efectivos para nosotros transmitir lo que queremos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para aprender nuevas habilidades, para lidiar con nuestros hijos, para mejorar nuestras finanzas, para mejorar nuestras relaciones, ya sea con nuestros jefes, con nuestros esposos, con los empleados, incluso para mejorar los dones que nuestro Dios nos ha dado. Y bueno, mi hermano, pues yo creo que ya sería remover todo lo que ya se ha dicho. Creo que es todo lo que puedo aportar, mi hermano. Sí, muchísimas gracias. Gracias, hermana Arlet. Efectivamente, mis hermanos, creo que están haciendo un muy buen trabajo. Estoy seguro que cada quien ha hecho un resumen excepcional que yo le aconsejo que lo guarde, que lo tenga, porque estas actividades seguramente les van a dar o les van a servir de mucha ayuda cuando tengan que empezar a trabajar en un método. Hemos mencionado mucho al respecto del método, los he escuchado, ustedes, bueno, es que el método, y por ahí incluso decía mi hermana, yo tengo que escuchar, yo escucho. También mi hermana Sam me decía, yo escucho y escribo, ¿verdad? Estamos hablando de algunos métodos. Nuestra hermana Arlet nos estaba comentando, necesitamos evolucionar. Estamos teniendo clases como se daban en los 50, ¿verdad? Como se daban en los años 40, y nosotros seguimos igual. No ha evolucionado la manera de la enseñanza, no ha evolucionado, perdón, las técnicas con respecto a la enseñanza. Entonces, estamos hablando de todo ello y vamos a seguir hablando de todo esto. Una vez que aclaremos lo que es un método, también se les va a clarificar algo. Yo sé que tenemos la idea, pero vamos a concretar al respecto de ello en esta clase. Voy a permitirme leer también algunas participaciones que tienen ustedes en el chat. Dice, por ejemplo, mi hermana Yesenia, el título del taller fue Preparación y Crecimiento en la Obra del Señor. En este taller se va a aprender estrategias de enseñanza. Se dio concepto de enseñanza, que consiste en instruir, doctrinar, ameazar con reglas o preceptos. Muy bien. Esto es importante porque
ojo, hermanas, si ustedes ustedes van a dar un tema, la intención del tema es que nosotros logremos este propósito de la enseñanza, que es instruir, que es doctrinar, que es amaestrar, que es a través de conceptos mostrar o dejar un aprendizaje significativo. Bien, también por acá dice, continúa mi hermana Yesenia, y también se dio el concepto de aprendizaje y se refiere a procesos a través de los cuales se modifica o se adquieren habilidades. Y esto es necesario, hermanas. Quiere decir, si ustedes, hermanas, perdón, voy a poner un ejemplo, llegan tarde a la sociedad femenil y alguien utilizando un método de estudio les enseña la importancia de llegar temprano, cuando ustedes empiezan a llegar temprano, quiere decir que el método y la transmisión de conocimientos fue efectiva, porque modificó la conducta. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir logrando cuando vamos estudiando, o en este caso, cuando vamos enseñando. Entonces, muy bien también por mi hermana, se dieron 2 citas de Proverbios que citaron, también menciona la de Daniel 2:20 y 21, dice, nos habló de antecedentes de la tecnología que se refiere a la investigación, herramientas técnicas y con un propósito, muy bien, exactamente se habló de eso. Nos habló de las primeras comunidades y nos dio citas de Génesis, también ya lo comentaron. Se habló de la familia que comprende la sociedad y esto es importante porque el primer conocimiento se da en la familia. Hermanas, ¿dónde vamos a enseñar primeramente a amar a Dios? En casa. ¿Estamos claros? Es ahí donde nosotros empezamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se consolida en la iglesia, que la iglesia es nuestra institución de enseñanza, ¿verdad? Pero ojo, porque en casa se aprende y se practica, que eso es algo importante. Así es que muy, muy buena aportación de mi hermana Yesenia. Mi hermana dice, dice también, pero sobre todo nos remarcó que debemos cambiar y evolucionar utilizando los métodos, que es hacia dónde vamos y que vamos a conocer algunos de ellos. Nuestra hermana, hasta ahí creo que fue la participación de mi hermana Yesenia. Después nos están poniendo por acá algunas presentaciones, perdón mis hermanos que si no comento todos los que no estén relacionados a lo que estamos comentando en estos momentos. Dice por aquí nuestra hermana Lidia, dice, el video nos enseñó un método obsoleto y siempre se puede mejorar usando tecnologías por un bien común, gracias. Vimos el video, ¿verdad? Donde en el video nos damos cuenta que la enseñanza se ha quedado obsoleta y que hay otras técnicas, otros métodos que nos pueden auxiliar para mejorar el conocimiento y sobre todo la praxis. Decían, si nosotros seguimos evaluando a un pez por cómo corre, pues siempre va a reprobar, ¿o no, mis hermanos? ¿En qué tendríamos que evaluar a un pez? Pues como nada, ¿verdad? Porque está en su ambiente. A esto muchos de los especialistas en educación le llaman conocimiento o por competencias. Entonces, vamos a ir por ahí el asunto. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque si nosotros llegamos a una localidad y en esa localidad, hermanos, a lo mejor los hermanos son asiduos a utilizar muchos tecnicismos. Si hablamos con un lenguaje sencillo, a lo mejor no les agrade, o al revés, ¿verdad? Si su lenguaje es sencillo y nosotros hablamos con tecnicismos, no se va a aprender y entonces no vamos a ser certeras a la hora de la enseñanza. Entonces, bueno, vamos por ahí más o menos con la tarea. Creo que se aplicaron. Yo espero que todas mis hermanas hayan considerado todo esto y también se hayan aplicado. Ahora, vamos a ver con la finalidad de hasta dónde a lo mejor algunos de ustedes empezó a examinar qué métodos hay o de qué se trata cuando hablamos, porque hemos mencionado mucho el método, pero todavía no hemos dado un ejemplo concreto de los métodos. A menos lo que yo les decía, un método de enseñanza es lo que estamos utilizando ahora, el Zoom, la herramienta del Zoom, presentaciones en PowerPoint, las participaciones que están teniendo tienen que ver también con un método, mis hermanos, ¿eh? Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos, porque este método tendrían que utilizarlos ustedes. Pero vamos a ver, de acuerdo a la tarea, qué métodos encontraron ustedes o si investigaron, si entraron al Google, aunque sea, qué métodos encontraron. La tarea consiste en que ustedes me expliquen, me den una pequeña exposición. Vamos a hacer lo más breve posible, ¿verdad? Para participar varias. Muy concreto, qué cosa es qué método encontraron, cómo funciona, e incluso si lo han utilizado. Así es que vamos a iniciar. Ya tengo una manita levantada, eso me agrada. Mi hermana Suri, por favor, puede prender su micrófono y también su cámara para que nos explique entonces esta tarea que consiste en cuál fue el método que dijo usted. A mí me gustó este. Adelante. ¿Sí nos escuchó mi hermana Suri Sadaí? Suri Sadaí, ¿qué? Perdón, mi hermana Suri Sadaí, mija, es la que está levantando la manita.
Es que no veo el nombre completo hasta acá, mis hermanos, ¿eh? Con mi hermana, Surizada, que está levantando la mano. dice que no la escuchamos. Ah, sí, entonces es que sí, no veo, tiene activo su micrófono. Ah, es Miganjos, perdón, ya le vi por aquí. Sí, no se escucha, hermana. Va a tener algunos problemas con el audio. Mi hermana Suri, no sea malita, cheque su audio. Mientras pasamos con mi hermana Noemí Diego y vemos mientras usted revisa su audio, mi hermana Suri, para ir avanzando. Adelante, mi hermana Noemí Diego. Bueno, yo me gustó el método, que es el método cooperativo, que es el trabajo en equipo. Pues nosotros en la iglesia lo hemos practicado, que participamos todas, opinamos y a veces sacamos conclusiones. Ok, muy bien, me parece bien. Y dentro de ese método que nuestro hermano está aplicando, están utilizando otros métodos, porque si nosotros vamos a tomar decisiones todos juntos o vamos a participar juntos de ello, seguramente estarán utilizando un método que se le llama por ahí lluvia de ideas o torbellino de ideas, ¿verdad? Que es como nosotros podemos llegar a una conclusión. Muy bien, mi hermana Noemí. Mi hermana Navarrete, por favor, hermana. Hermano, yo me fui por el método del storytelling, que es a base de historias y narrativas, como recurso de aprendizaje. En esto se utiliza la herramienta de la simulación para representar una situación vital y reflexionar sobre la experiencia. Veríamos, por ejemplo, una historia bíblica en la cual las hermanas se pudieran identificar y desde su perspectiva hablar sobre qué es lo que ellas han vivido o hecho, ¿no? Eso es en cuanto al método que encontré, pero tengo una pregunta. Encontré otro método que se llama la andragogía, que es un método de aprendizaje para personas adultas. Sí. Y en este método de aprendizaje se utilizan ciertas herramientas porque al alumno adulto no se le transmite ningún conocimiento, o sea, nada cognitivo, sino que sobre lo que ya tienen aprendizaje, se les va llevando por una disciplina para que en base a su aprendizaje, a lo que ellos ya saben, ellos saquen el mayor partido de lo que ya tienen, ¿no? Y según decía que este método, pues más que nada es a base de sus experiencias y como instrumento utilizan lo que es lo histórico, que debe de poder informar sobre el estado actual de los conocimientos, el flexible, la individualizable, que es un instrumento que se adecua a las exigencias y conocimientos del alumno, la estrategia relacional, un medio de transmisión de información, y el recíproco, que proporciona y adquiere información. Entonces me llamó mucho la atención porque prácticamente está basado más a las personas adultas, porque a las personas adultas les cuesta un poquito más de trabajo, o sea, estamos hablando de personas de más de 65 años, ¿no? Les cuesta un poquito más de trabajo aprender cosas nuevas. Entonces, sería un buen método para enseñarles algo nuevo con la experiencia que ellos ya tienen, ¿no? De hecho, gracias mi hermana. Gracias, mi hermana. De hecho, este tipo de métodos no solamente se utiliza para personas ya de la tercera edad, por ejemplo, para todos los adultos. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de cómo aprenden los adultos, ya nosotros necesitamos un motivo. Y ese motivo tiene que estar basado a lo que nosotros sabemos. Un ejemplo, incluso contextualizar. Si nosotros vamos a enseñar a alguien que vive en zonas rurales, a lo mejor los ejemplos que tenemos que utilizar son los ejemplos de vida que tienen para poder transmitir. Un ejemplo a lo mejor a un hermano que se dedica al campo y que utilizan machetes o herramientas propias del campo, nosotros tendríamos que utilizar ese conocimiento para transmitirle la información que queremos, para que él pueda comprender. Así como un machete se afila, también la mente se afila. Ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo? Pues le va a estar dando hasta que saque filo. Nosotros vamos a estar asumiendo información hasta que la comprendamos. Ah, ok. Y entonces entienden el comparativo y para ellos es más práctico el aprendizaje. A veces por eso cuando nosotros enseñamos, tenemos un grupo tan grande, hermanas, ¿sí? Esto es tan variado que tenemos desde la hermana que es joven, que recién acaba de ingresar a la sociedad, hasta la hermana que ya es anciana, y tenemos que hacer que todo esto les sirva a todos.
y entonces tenemos algunas complicaciones. Por eso es tan importante estos de los métodos que estamos viendo. Muy buena aportación, mi hermana, le agradezco. Nuestra hermana Alejandra. Hermana, ya pude. Ah, ya, mi hermana Suri, perdón. Un momento, mi hermana Ale, estamos esperando que mi hermana Suri pudiera arreglar su audio. Ahorita le damos el paso a hermana Alejandra. Pasamos primero con mi hermana Suri. Adelante, hermana. Pasa vosotras, hermanas. Pasa vos, hermano. Voy a compartirles pantalla. Le escuchamos, hermano. ¿Me permite? Adelante, hermana. Si me permite compartir pantalla, por favor. A ver, permítame, no sé si tengo... Mis hermanas que están manejando la plataforma, si nos auxiliaran pidiéndole la oportunidad de compartir pantalla a mi hermana Suri, se los agradecería mucho. Gracias, hermano. ¿Estamos, hermanas? A ver, ¿ya puedo intentar, hermana? Sí, permítame. Estoy intentando. Pasa, mis hermanos, sí se ve que comparto pantalla, ¿verdad? No, hermana, ¿no se ve su presentación? No, nada. No, la escuchamos, pero... Ah, ya está, va a aparecer, hermana. Ok, Ya está. Perfecto. El método que yo encontré es el de la gamificación. Bien. O ludificación, en este caso. Su origen data es mencionada por primera vez en el 2002 por su creador, que es Nick Felling, un programador informático británico e inventor de juegos de los 80. Sin embargo, este método de enseñanza surge como tendencia a finales del 2011 y se define como utilizar el pensamiento en mecánica del juego en entorno donde no es juego. Eso quiere decir que buscamos implementar un juego en alguna cosa seria. Sus ventajas. La ventaja de la gamificación es que a partir de la motivación generamos en el juego una competitividad, y eso es evidente que se trata de un aspecto de motivación para cualquier persona. Y el siguiente es el rendimiento. Cuando la motivación está servida, el rendimiento aumenta de una manera indiscutible. Tiene 5 etapas. Las etapas son: el primer paso es la detección de necesidades, el segundo paso es la elección del tipo de juego, el tercer paso es la integración del contenido en el juego, el cuarto paso es la selección del sistema de puntuación, y el quinto paso es la decisión sobre el premio final. Y en base a esto me permito, si vieron el mapa conceptual que hice, me permito hacer el juego de la siguiente manera. Mis hermanas, dejo de compartir pantalla y les pido, por favor, va a ser a puntuación de 3 puntos, y quisiera que me pudieran contestar las siguientes preguntas. En este caso, el juego o la necesidad del juego sería que ustedes pudieran o pusieran atención sobre el tema o la rama que acabo de describir, y quisiera que contestaran 3 preguntas. ¿Cuándo se creó? ¿Por quién se creó? ¿Y cuáles son sus ventajas? El premio de mi parte hacia ustedes sería entregarles, enviarles un velo. Hermana, ¿puedo participar? Claro, en hermana. el 2022. ¿Sí me escucha, hermana? Sí, hermana, dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Lisbeth Coliente. Soy de la localidad de San Rafael Oriente. Pues el creador fue Nick Felling. Fue creado en el 2002. Usted comentó que era un programador informático británico.
y de las ventajas nos comentó que era pues la motivación, la competitividad, el alto rendimiento. Perfecto. Entonces mi hermana Liz es la ganadora del velo. Muchísimas gracias, hermanas. Pasa a vosotras. Gracias, hermana. Pasa vos. Muy bien, muchísimas gracias, mi hermana Suri, también hermana Lisbeth. Es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo de lo que nosotros podemos ir implementando. Pero ojo, hermanas, porque si se dan cuenta, tenemos que romper los esquemas tradicionalistas para poder participar en la metodología o de las nuevas técnicas de metodología de enseñanza. Esto es, si ustedes agarran su cuaderno de femenil, de escuela sabática, y tienen que transformar esta información en un método, pasarla o convertirlo en un método, se darán cuenta que hay que hacer un cambio drástico en lo que estamos llevando a cabo, ¿sí? Tendríamos, no digo que cambiemos la esencia de, pero sí la metodología como se está llevando a cabo. Esto es, separar, lee la lectura, ese es un método, hermanos, ¿sí? Pero si lo van a transformar en el ejemplo que nos dio nuestra hermana Suri, entonces hay que trabajar y prepararlo, ¿verdad? Y se puede hacer más rápido, puede tener mayores resultados y vamos a cambiar la enseñanza, va a ser más didáctica. Pero bueno, excelente trabajo, mi hermana Suri. Bien, Sandra, por favor, ahora sí. Pasamos, mis hermanos, mis hermanas. Bueno, a mí me gusta mucho un método que sí lo he practicado, es el de representación gráfica o visual, porque creo que yo aprendo así observando. Se llama la línea de tiempo. Esto nos ayuda con facilidad a aprender muchos sucesos históricos o de imagen, facilita las fechas o acontecimientos. También nos ayuda a procesar metacognición. Ya se atoró mi hermana Alejandra. ¿Me escucha? Ok. Ya la volvemos a escuchar, hermana. Adelante. Gracias. Me tocó proyectar con nuestras hermanas la línea de tiempo y a la vez aprender un poquito, a ver si puedo compartir. Adelante, por también mis etapas más el favor. Sí. A lo mejor no. Adelante, hermana, adelante. No me da. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, en esta yo hice las etapas desde el embarazo, la edad que nos viene marcado de 0 a 6, de 12, de 6 a 12, de 12 a 18, 18 a 25, y lo hice con imágenes y las puse a las hermanas a que en una hojita me pusieran los procesos y qué consejo nos daban para esa edad, darles un consejo en el ámbito espiritual, que recordemos que en esta escuela fue que hablásemos de acuerdo a la edad de nuestros hijos y fue lo hice en equipos y lo hicieron, recortaron, pegaron y creo que aprendimos mucho. Ese es un método que a mí en lo particular me gusta, la línea de tiempo. Muy bien, mi hermana Alejandra, muchas gracias por compartir y más aún, gracias porque ya es un método que de alguna forma lo están utilizando y están teniendo resultados, que eso es importante. Entonces, ya lo estamos aplicando, ya lo estamos manejando y hemos obtenido esto e incluso ya después tendremos que ver respecto a la evaluación del conocimiento aprendido, hermanos, ¿no? Porque nosotros todavía venimos con la idea de que el memorístico es el más idóneo, ¿no? Y entonces queremos aprendernos todos los textos de memoria y queremos aprendernos muchas citas bíblicas y queremos aprendernos todos los párrafos y no nos damos cuenta que la esencia del aprendizaje en muchas ocasiones se pierde. En este tipo de métodos, a lo mejor la actividad es amplia y los conocimientos realmente podríamos pensar, a lo mejor son significativos. Y eso es importante. Bien, muy bien. Mi hermana Lidia, adelante. Pasa a vosotros. Para mí es un placer poderles saludar y aquí pues con la tarea
que yo tengo demasiada tarea, pero yo me di mi tiempo para hacer mi tarea. Bueno, y esto es rápido y fácil, amados hermanos. El método didáctico pedagógico de enseñanza consiste en una forma de ordenar la actividad docente para conseguir los objetivos que se han definido. Yo les voy a mostrar una exposición que a mí me gusta utilizar mucho con mis estudiantes, porque yo tengo pues una escuelita en línea y me gusta mucho enseñarles por medio de exposiciones, línea de vida, de visual. Pero este método, perdón, déjenme cambiar la cámara porque quiero mostrarles algo que les enseño a mis estudiantes. Y por ejemplo, miren, aquí está este método. ¿Cómo les enseño yo? Aquí está, si ustedes ven aquí dice Dios, aquí dice Jesús, aquí está la ley, igual al amor. Y yo siempre les digo que la ley es por convicción, porque nos conviene. Tienen que entender de qué manera debemos de explicarles la ley. Es una exposición donde yo empiezo, por ejemplo, con el texto de Deuteronomio 6 y 7, que ese texto, si nos los memorizáramos, tanto padres de familia, hijos y todo, o tenemos ahí en nuestra casa ese texto, nos va a servir mucho y nos va a ayudar para entender la ley, porque la ley, por los años que yo llevo en la iglesia, esto no se ha entendido. Si se hubiera entendido, si se entendiera la ley, nosotros recordamos que la esencia de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque nos dice primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros entendemos que Dios es amor y que nosotros estamos hablándole a los alumnos, porque nuestros alumnos son diferentes a los de los alumnos que van a la escuela pública, a las escuelas particulares. Nuestros alumnos, tanto niños, adolescentes y jóvenes, como femenil y varonil, tenemos que utilizar técnicas diferentes, no rutinarios, para que aprendan a apasionarse con la palabra de Dios, con los textos. Aquí tenemos otro que me gusta mucho a mí, Marcos 12:31. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y también el Gálatas, que es importantísimo. Cuando nosotros estudiamos Gálatas 5:22, nos damos cuenta de todos los frutos que debemos nosotros de adquirir, sobre todo como femenil. Si en la femenil nosotros adoptamos estos textos, Gálatas 5, el 22 y 23, nos damos cuenta que más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque nosotros al tener todo esto en nuestro corazón, nuestra mente, podemos ver con ojos de misericordia, compasión, podemos nosotros olvidarnos lo que dice Jeremías 24:10. ¿Qué dice Jeremías 24:10? Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di. Y esto no es para que nos espantemos, hermanos, porque siempre ponemos a un Dios castigador y resulta de que Jeremías 2:19 nos dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Muy bien, mi hermana, muchísimas gracias. No sé si se cortó o concluyó mi hermana Lidia. Creo que se salió, ¿verdad? Pero bueno, esperemos a ver si no tiene complicaciones. Bien, mis hermanos, nuestra hermana estaba utilizando una mezcla, vamos a decirlo así, del método conocido como un mapa conceptual, ¿verdad? Pero utilizando también un mapa mental que está preferentemente considerado por imágenes. Ya en su momento vamos a ver algunos de estos métodos, estas herramientas que nos van a auxiliar para plasmar mejor el conocimiento. Han hecho muy buen trabajo, mis hermanas, de verdad, les felicito increíblemente y yo espero que las demás, aunque a lo mejor no todos pasamos porque no acabamos, ¿verdad?, toda la noche, pero han dado una muestra de lo que se está llevando a cabo. Vamos a concluir con nuestra hermana Socorro Rojas, también que nos va a hablar ahora del método que está proponiendo. Adelante, mi hermana Socorro. Pasa vos, hermano. Es un gusto saludar a usted y a todo el grupo. Hermano, un método que nos enseñó el representante de la iglesia de Amosot es bien fácil, hermano, por medio de contar una historia, un cuento en la cual tenga que ver conforme a las escrituras. En ese cuento se llaman las galletitas. Hay que compartir. No podría explicarle todo porque me llevaría mucho tiempo, pero en ese cuento se trata de compartir con aquella persona que ni conoce uno.
Otra es San Pablo dice que el Señor Jesús dijo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque adquirimos muchas bendiciones, el que usted dé de todo corazón a quien sea. A lo mejor ni lo conoce usted, pero ¿qué se adquiere después? Pues muchas bendiciones y realmente, hermano, lo escuché después que un hermano se le quedó bien grabado y lo comentaba con otra de mis hermanas que a veces ni va a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, es un método muy eficaz, hermano. Eso es lo que puedo aportar, hermano. Pasa a vos. Bien, hermanas. Gracias, hermano Socorro, el Señor le bendiga. Y hermana, que es un método eficaz, claro, nuestro Señor Jesucristo lo utilizaba cuando manejaba las parábolas. Estos métodos comparativos siempre son excepcionales y está relacionado a lo que mi hermana, parece ser que fue mi hermana que comentaba. Bueno, es que cuando nosotros vamos a hablar con base a las experiencias, ahí es donde nos sirve la parábola o, por ejemplo, el comparativo. Un ejemplo, tú en tu casa, tú en tu trabajo, que patero, haces esto y esto, ¿verdad? Y entonces podemos utilizar una narrativa que nos auxilie para ello. Es un método muy, muy bueno. Excelente aportación, hermana. Mi hermana Michelle. Adelante, hermana. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, adelante, hermana Michelle. Estamos aquí con la hermana Ana Parra, somos de la localidad de Bosques de la Cañada. El método que nosotros investigamos fue el método de la dramatización. Muy bien. Consiste en la interpretación teatral de una situación o una problemática. Puede emplearse para ensayar las sugerencias o soluciones propuestas para resolver un problema o situación de la vida real. Es un método que por sí mismo crea informalidad, es flexible, permisivo y facilita la experimentación. Este método, porque muchas veces vemos al maestro o a la persona que está enfrente, la vemos como una persona, como decía, ¿no? Que a Dios lo presentan como un Dios castigador. Entonces, así más o menos vemos a la persona que nos está enseñando. Lo vemos como una persona que le tenemos que tener temor o que le tenemos que tener mucho respeto o así. Entonces, o sea, respeto sí, pero temor, pues aquí bueno, a mí me gustó porque dice, es un método que por sí mismo crea informalidad. O sea, no por crear informalidad vamos a faltar al respeto, pero ayuda a tener una mejor comunicación. Luego dice, es flexible, permisivo y facilita la experimentación. A veces, como decía la primera hermana que expuso, nos ponemos nerviosas y haciendo este tipo de método podemos experimentar más y llegar a tal vez acostumbrarnos o a tener más confianza para practicar o para pasar enfrente y explicar al menos, yo digo, el texto de la escuela, ¿no? Que es algo muy básico y que podemos hacer todo mundo. Luego dice, es importante elegir las didácticas de acuerdo a las características y necesidades de sus grupos. De esta manera se podrá motivar y promover la participación de los estudiantes. Su inclusión en la planificación y posterior implementación en el aula apoyará y fortificará y facilitará el logro de los aprendizajes esperados. Según yo, bueno, lo que más o menos entendí, dependiendo mucho de cómo estén formados nuestros grupos en la iglesia, o sea, dependiendo mucho de cómo veamos que necesitan pues el método, esa conforme nosotros lo vamos a practicar. No a todos les va a funcionar alguno y bueno, a algunos les va a funcionar distintos tipos, no a todos nos va a funcionar el mismo. Entonces es lo que yo puedo aportar, hermano. Pasa a vos. Pasa a vos. Muy bien, muchísimas gracias, mi hermana Michelle. Gracias
por el trabajo también, hermana, que se lo hicieron en equipo muy, muy bien. Que por cierto, déjenme decirles, el trabajo en equipo también es un método didáctico de enseñanza-aprendizaje. Así es que, excelente. Buen trabajo a todas las que pasaron a exponer y por supuesto a mis hermanas que no lo hicieron, pero que bien hicieron su trabajo. Felicidades. Muchísimas gracias. Porque esto habla, hermanos, mis hermanas, perdón, de cómo nosotros vamos aprendiendo. Si realmente lo que estamos viendo en clase nos está sirviendo, tenemos aprendizaje significativo, terminar nuestro curso, híjole, y no vamos a aprender nada. Y entonces el hermano Alberto se va a quedar triste porque no logramos objetivos importantes y aprendizaje significativo. Pero ahora veo que no es así. Bien, felicidades, mis hermanos, ¿eh? Tenemos también por acá, no quiero pasar por alto los comentarios que algunas de mis hermanas me han puesto. Mi hermana Yesenia, que comparte con nosotros, dice un método, y es cierto, hermanos, ¿eh? Un método es la entrevista, dice misma, que consiste en integrarse en sí misma para pensar y expresar sus sentimientos, emociones, decisiones. Una técnica también puede ser el debate, que consiste en la contraposición de ideas y posturas sobre un tema y aprender desde el punto de vista distinto. Claro, y vamos a utilizar algo de estos nosotros también. Es importantísimo saber esto, hermanos, porque hay que saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, dependiendo de algunas cosas que hoy vamos a ver en esta clase. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan preparando. Hemos visto un ejemplo de muchos métodos, y métodos son infinitos. E incluso, hermanos, hace rato que nuestra hermana mencionaba, nuestra hermana Michelle decía, el método que exponía, que es la dramatización, también es conocido como role-playing. Además, déjenme decirle que este método es terapéutico, se utiliza también en las terapias de grupo para aliviar algunas complicaciones emocionales y ayuda muy bien, hermanos, ¿eh? ¿Cuál es el detalle? Que es un poco extenso. Si debemos manejarlo para un punto que es más rápido, a lo mejor no nos va a dar tiempo y requiere una planeación, una organización más amplia. Sin embargo, es muy bueno y muy efectivo también. Ok, también por acá están nuestras hermanas. ¿Quién más? Mi hermana Yesenia nos aportaba, y también es un clásico que pone mi hermana Yesenia. Que me gusta es el Philip 6-6, dice que consiste en dividir la clase en grupos de personas de 6 para discutir un tema durante un minuto y llegar juntas a una conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un servidor está utilizando un método que es el compartir información. Déjenme decirle, mis hermanas, y esto hay que tenerlo en mente, no se les olvide. Anótenlo, también es importantísimo. Ahora las nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje están, y no quitándole valor al maestro, pero lo están poniendo más cercano al alumno, al aprendiz. Por lo tanto, dice, se deja de ser un maestro para convertirse en un facilitador de conocimiento. Y además, no solamente en un facilitador, también adquiere conocimiento. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no lo sé todo, pero estamos compartiendo esta interacción en la que nosotros podemos tener un no debate, porque no estamos contraponiendo, ¿verdad? Pero sí estamos nosotros consensando ideas, poniendo, votando, deja enseñanza para todos. Así es que ojalá y no se les vaya a ir pasando. Ahora, vamos a ir hablando del método. Ya tienen una idea concreta de los métodos, ¿eh? Ya tienen más o menos de qué se trata, cómo funcionan algunos de ellos, cuál es a lo mejor la dinámica llevar, que por cierto, porque ya hablábamos también, incluso de un método que es muy socorrido, pero también han abusado mucho de este. Esto es las actividades lúdicas o los juegos. Por ahí una de mis hermanas hablaba de ello. ¿Por qué? Porque una actividad lúdica, hermanos, por ejemplo, yo de repente me dicen, hermano Alberto, usted que es psicólogo, pónganos una dinámica. Y yo les digo, es que una dinámica siempre debe de tener como objetivo la enseñanza. No es para distraerse, aunque yo sé que sí hay algunas para romper el hielo, para romper con la monotonía, etcétera. Pero una dinámica siempre, o una actividad lúdica, siempre debe de tener como objetivo la enseñanza-aprendizaje. Si no lo vinculamos, solamente estamos jugando. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué es necesario? Y porque hablando de este tipo de métodos como la actividad lúdica, ni siquiera es un método humano, es un método primitivo que tienen los animales. Los animales aprenden a cazar, por ejemplo, jugando, juegan a cazarse entre ellos, ¿verdad? Van aprendiendo técnicas de ataque, y esto es para el ser humano. Entonces, vamos a ir identificando algunas de ellas. Dice por acá también, pero como yo soy una persona muy clásica, se escogió un método ya muy viejo que se llama el test, que se refiere a escoger la respuesta correcta para cada pregunta. Muy bien, es válido también. Y ojo, hermanas, porque vuelvo a lo mismo, no hay métodos malos. De repente decimos, es que estos métodos son métodos antiguos, que ya están arcaicos, no todos. Puedo decir que el método memorístico no rinda frutos, hermanas. No, sí funciona. El problema es que vamos perdiendo la esencia de otro tipo de conocimientos. Ya escuché también, y ahorita lo vamos a ver, hermanas,
Ya escuché que decían, es que yo soy más auditivo, es que yo soy más kinestésico, más visual. Bueno, vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que ahora, aunque a muchos profesores de repente tienen esta situación crítica de el visual, el auditivo y el kinestésico, se están descubriendo nuevas técnicas de enseñanza que dicen que no. Realmente nosotros no aprendemos sensorialmente y vamos a ver algunos detalles, pero no quiere decir que esto no se pueda hacer. Y ahorita explico por qué razón. Dice por acá el método, mi hermana Eli Fernández, dice, método de aprendizaje basado en el pensamiento, se nos da la información para contextualizarla, relacionar un análisis, argumentar y sobre todo entender, no memorizar. Sí, ay, perdón, es que no se ve esto. Espérenme, ok, no memorizar, sí entender. Las escuelas de las diferentes sociedades es importante porque los objetivos de cada escuela se debe de tener enseñanza. Muy bien. Nosotros cuando tenemos, dice mi hermana, un objetivo, ese objetivo se debe de alcanzar. A veces, hermanos, nosotros nos dan la escuela sabática y el objetivo es que la hermana reconozca cómo ser una buena madre. Y hablamos de todo menos de cómo ser una buena madre, ¿no? Ya hablamos del rol de esposa, hablamos del rol a lo mejor de hija, ya hablamos que las viejas enseñan a las jóvenes, pero nunca del rol de una madre. Por ejemplo, estoy poniendo eso. Y entonces no alcanzamos los objetivos y nuestras actividades o nuestros métodos deben de estar orientados al objetivo. Es importante. Entonces, también muy buen aporte, mi hermana Eli, respecto de los objetivos de cada escuela que deben de llevar a la enseñanza. Dice, me sacó el internet, así de lo que decíamos de nuestra hermana. Las historias narrativas, ya lo mencionamos, métodos visuales, auditivos y expositivos. Bueno, el expositivo es un método que funciona como auditivo, visual o kinestésico. Vamos a decir así, va a servir para todos estos. También el método de aprendizaje auditivo refiere a obtención de datos, información a través de la escucha, el sentido de la audición y fortalece mediante estímulos específicos que aumentan la concentración y la atención de los estudiantes. Muy bien, y ojo, yo les decía, hoy rompemos paradigmas, no sé, porque todos los seres humanos tenemos estas partes sensoriales. Esto es, no todos somos auditivos, no todos somos visuales, y no todos somos kinestésicos, y todos tenemos un poco de todo. Por lo tanto, necesitamos enfocar nuestro trabajo a todas estas áreas. Ahorita lo vamos a analizar, mis hermanos. El método grupal de equipo y es muy bueno, ya que vemos diferentes puntos de vista, los cuales aprendemos y nos sirven de experiencias para una mejora, un cambio de tema, que es una enseñanza grupal. Se aprende más cuando hay hermanas mayores, las cuales están llenas de experiencia y enseñanzas con nosotras, las hermanas más chicas. Eso es viable, pero también nosotros necesitamos identificar que si tenemos un número tan grande, hermanos, ¿verdad? O un grupo tan grande como el nuestro, disgregarlos es complicadísimo. Entonces, siempre que se trabaja con grupos, lo ideal son crear grupos pequeños, porque si no, se pierde atención. Que yo estoy seguro que una de las dificultades que nosotros vamos a tener en este curso, mis hermanos, primero es la impersonalidad, ¿no? Y después es que es un grupo muy, muy grande y habrá muchas hermanitas que se quedan con la manita levantada queriendo opinar algo que seguramente nos podrá edificar, y esta es la desventaja de algunos métodos como los grupales, ¿no? Que son muy interesantes también. El método de caso, que es analizar y discutir. Bueno, el método anterior fue mi hermana Eira, la que nos lo comentó. Mi hermana Lidia dice el método de caso, analizar y discutir un problema, un dilema, experiencias, situaciones de la vida real, y aquí es donde la experiencia nos sirve. Habitualmente funciona cuando hay que resolver alguna dificultad, alguna crisis o algún problema dentro de las sociedades e incluso la familia. Entonces, muy buen método también. También es bueno el método de mesa redonda, que es una técnica de grupo de expertos. Estos expertos narran, explican, contestan respuestas y entonces nosotros vamos aprendiendo. Hay muchísimos métodos, si se dan cuenta, no acabaríamos. ¿Qué es lo que necesitamos saber entonces? Primero, ¿cuáles son los más eficaces? ¿Cómo los vamos a hacer? Pero sobre todo esto, voy a compartirles pantalla, si me lo permiten, mis hermanas, permítanme un momentito. Para ir avanzando, vamos a ver esta parte. Permítanme, mis hermanas. Es que la tecnología es la tecnología, mis hermanas, y luego no se nos deja. Vamos a ver, hermanos. Les comparto pantalla, entonces. Vamos a ver en nuestra segunda clase parte de lo que ya hemos analizado, que ya hemos visto, pero también, bueno, vamos a considerar algunos puntos que son la revisión. Bueno, ya vimos las actividades, generalidades de la clase anterior, ya la vimos también. Vamos a ver lo que es el aprendizaje adulto e infantil. Perdón por el error, mis hermanas, por aquí se me movió la diapositiva. ¿Qué es y para qué sirve el método? Los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Hablando de estilos de aprendizaje, es este último al que yo les decía, nosotros nos centramos, dicen los expertos, en que hay personas kinestésicas, visuales y auditivas. Por entender
que tenemos que trabajar para todas estas y vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Pero bueno, entonces les comparto, mis amadas hermanas. Quiero que ustedes observen, mis hermanas, hablando de, yo les decía, del método. Quiero que observen aquí este chico, ¿verdad? Que va corriendo y se cae. El método, hermanas, proviene del latín métodos, que a su vez tiene su origen en el griego, que es una meta, ¿sí? Y modus, camino. Esto es cómo yo voy a llegar a un lugar, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a esa meta? A través de un camino. Ahorita puse el ejemplo por aquí en el pequeño video al costado de estos que van corriendo. Pero hay algunos que tendrán que saltar obstáculos, ¿verdad? Entonces requerirán de un método distinto. Esto es cómo recorro el camino. ¿Estamos? De qué manera llego al lugar indicado. Por eso se llama método. Podemos decir entonces que es un camino para lograr objetivos. Y esto es lo que yo les decía. A ver, hace ratito comentaba la hermana por acá. Tenemos en la escuela sabática objetivos, mis hermanos, tanto en la femenil como en la general. Y nuestro trabajo es llegar a ese objetivo. Ese objetivo es mi meta. ¿Cómo le voy a hacer? A través de un método. ¿Material un método? Sí, sí es un método, pero nosotros tendríamos que implementar un método, ¿verdad? Para hacer llegar ese material, porque el material explicativo, como la lectura bíblica, texto, es contenido. Y tenemos que transformarlo o ponerlo en un método para que la persona que lo escucha se le grabe de acuerdo al objetivo, hermanos. Ojo, por eso yo les decía, cuando tenemos un objetivo de estudios, debemos de tener muy claro que hacia dónde vamos, ¿verdad? Ejemplo, conocer que Jesús fue nuestro Salvador. ¿Cómo podemos lograr conocer a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Pues damos uno de estos que diga que Jesús vino al mundo, que nos salvó, que murió y ya. Eso es todo. Ya conocí. Y como el objetivo dice conocer, no hay un avance mayoritario. El objetivo es conocer. ¿Estamos? Por eso cuando diseñamos objetivos y los expertos, debe de haber un verbo en infinitivo. Y este verbo, con terminación ir, ¿verdad? Y este verbo lo que busca es la acción que vamos a cumplir. Porque depende del método, ¿sí? Si mi método es solamente conocer, a lo mejor es básico, yo leo información y ya lo conocieron. ¿Sí está claro esto, mis hermanas? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque el objetivo solo es conocer, pero yo dijera que la persona, vamos a decir que el verbo en lugar de conocer, para en este caso a lo mejor transformar la manera de pensar, entonces quiere decir que necesitamos un método más ambicioso, porque estaríamos hablando de técnicas y acciones concretas que nos ayuden a alcanzar este objetivo. Entonces, por eso es importante, hermanas, que si ustedes van a elegir un método, este método esté íntimamente relacionado con su objetivo. ¿Estamos claros? Esto es la elección para que yo pueda decidir de qué manera diseño el método a utilizar. Espero no estarlas haciendo bolas, hermanas, y si eso sucede, con toda confianza, levantan su manita y pueden preguntar. La intención es que quede claro todo esto que yo comento. Entonces, hermanas, el método es lograr y preparar el camino para alcanzar la meta o el objetivo. Ahora, vean, mis hermanas, cuando hablamos de métodos, es muy importante el proceso, la planificación, el diseño, la evaluación y la sistematización de este proceso. Porque deben de ser procesos que estén ordenados y que sean coherentes, hermanos, ¿sí? Yo no puedo traer un método y decir, bueno, no sé muy bien, en alguna ocasión, y yo no sé si a ustedes les ha sucedido. A veces, hermanos, cuando hacemos una dinámica, traigo dinámica a la iglesia, ¿y qué creen? Como no la conozco bien, me quedo todo el día con la dinámica, nunca salió y no se cumplió el objetivo. Debo de conocer perfectamente hacia dónde voy, que sea coherente lo que yo voy a hacer, que tenga coherencia para que el proceso sea correcto. Y entonces yo voy a hacer la elección. Es más, déjenme decirles algo importante, hermanos. Hay hermanos que de repente me dicen, hermano, usted que es psicólogo, páseme, deme el libro de donde saca sus técnicas. No existe tal cual libro, porque a veces hay que diseñar, modificar una estrategia para poder alcanzar el objetivo. ¿Sí? Entonces, si yo iba a utilizar, vamos a imaginar, voy a utilizar lluvia de ideas, ¿no? Pero son muchísimas, ¿y cómo le hago? Bueno, entonces a lo mejor, como yo necesito que me retroalimenten a mí, y como no vamos a terminar en las 20, entonces les pido que me manden todas su idea a un WhatsApp, ¿no? Y yo la reviso, y con base a esa revisión, yo puedo tener o alcanzar un objetivo. Y entonces,
cambiamos, tuvimos que adecuar el método, pero a igual nosotros podemos lograr con esto un objetivo. Entonces, sí es importante identificarlo desde esta postura que yo les estoy comentando. Entonces, ¿por qué, mis hermanas? Porque, insisto, los métodos tienen que ser sistematizados, pero planeados. Tiene que haber una planeación. No podemos improvisar, ¿verdad? Tener un buen diseño, evaluarlos. Tiene que haber una manera de evaluación. Y ojo, porque la evaluación no necesariamente, por ahí una de mis hermanas decía, yo con los test, bueno y malo, ¿no? Y nos calificamos del 1 al 10 cómo salimos, ¿no? La evaluación necesariamente es así. Hoy, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver con la evaluación? Porque con mis hermanas que expusieron, nos dimos cuenta si la hermana aprendió algunas cosas de la clase pasada o no. Así se le quedaron algunas cosas. ¿Cuáles cosas se le quedaron? Las que ella consideró más importantes. Estas que consideró más importantes son las que seguramente le puedan servir a ella para sus actividades cotidianas, para sus clases, ejemplos, etcétera, ¿no? Ahora, con el método, ¿qué sucedió? Utilizamos dos métodos. Ahora yo, un servidor, les puse dos métodos fundamentales, que es la investigación. Seguramente entraron al Google, le buscaron un método, bla, bla, bla. Algunas ya los tenían, desempolvaron el librito, ¿verdad? Etcétera. ¿Para qué? Para encontrar este método, explicarlo y con ello poder decir, aquí está mi tarea, creo que puede funcionar esto, y nos va a auxiliar. Y usamos un método de investigación, que también es un método de aprendizaje. ¿Estamos? De repente decían, hay que darles lectura, leanlo y díganme qué significa. Eso es un método, lo utilizamos mucho en la escuela sabática. Lea, hermana, vean, ojo, hermanos, hermana, puede darle lectura al primer párrafo, decimos, y una explicación, y la hermana lo lee, y después su explicación es repetir lo leído. ¿No les ha pasado eso, mis hermanos? O sea, lo mismo que leyó, lo vuelve a decir, y hasta lo vuelve a leer. Ya, eso fue todo, hermano. No existe entonces una comprensión lectora, y no entonces un aprendizaje. Porque el aprendizaje, ojo, mis hermanas, se da cuando nosotros parafraseamos la información. ¿Estamos? Ok, yo entendí esto. Pum, 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 pum. Muy bien, aprendió. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cuál es aquello, ese conocimiento, esa información que hemos hecho propia y que ahora la podemos reproducir. Espero estarme explicando, mis hermanos, porque esto es lo que necesitamos lograr. Ahora, hablando de todo, dice que tiene que generar todo esto, dice, tiene que tener una secuencia lógica y para que como resultado haya una transformación cualitativa, ¿sí? E incluso, ¿por qué no también cuantitativa? Pero bueno, partimos de esta parte cualitativa. Por esta razón son muy importantes los procesos educativos, por cuando nos orientan en la búsqueda de un objetivo y de una meta afín. Aquí, por ejemplo, mis hermanos, yo les manejo. ¿Qué tenemos que tener en un método? De este lado, donde está el dibujito, la lupa. ¿Qué debo de aprender del método? Un proceso planificado, ¿sí? Un diseño, evaluación, sistematización y proceso ordenado. Tiene que haber un orden. Tiene que ser coherente, tiene que tener una secuencia lógica y debe de transformar. Acá están nuestros 5 puntos de un método, hermanos. Tómenlo en cuenta. No se ve, hermano, perdón. Adelante, hermana. No se ve. Adelante. La pantalla. Ah, no se ve. No se ve. A ver, vamos a ver. Yo sí lo veo, hermano. Yo sí lo veo. No se ve. Ya la compartí todos nuevamente, hermano. Chéquenle si se alcanza a ver. No vayan a perder de vista. Sí se ve. Es mi teléfono chafa, hermano. Pero hay que considerarlo a la hora de los métodos. A lo mejor puede ponerlo en horizontal, hermana, Pero bueno, entonces, mis hermanas, aquí vemos, yo les decía, estas son las fases que tendría que cumplir cualquiera de las técnicas que ustedes se dieron. Su técnica o su método didáctico que quiero utilizar es un proceso con planificación. Me gustó mucho de mi hermana que nos puso hasta el mapa conceptual e hizo la actividad, ¿verdad? Quiere decir que lo planeó perfectamente, lo diseñó y además dio un estímulo, ¿verdad? Para la evaluación y la sistematización del proceso y pudo obtener el resultado, que era las respuestas a sus preguntas, ¿no? Entonces eso fue muy bueno. Fue coherente, tuvo una secuencia lógica y ahora la pregunta sería ver si esta respuesta que nuestra hermana dice ganó su velo, se le va a quedar siempre y va a decir, yo me acuerdo de esto, ¿no?
porque entonces es conservarlo y compartirlo e incluso hablarlo. Déjenme decirles, hermanas, que es maravilloso esto. Aprendemos más cuando exponemos que cuando escuchamos, ¿eh? Eso es importantísimo. Por eso yo les recomiendo, y nuestras tareas, de una vez se los digo, mis hermanas, van a ser de retroalimentación. Y la siguiente clase va a ser, ahora explíquenme esta, hay que rumiar. Y si ustedes tienen una oportunidad de decirle, fíjate que con el hermano Alberto vimos esto, y la hermana fulanita explicó esto, y la hermana mostró esto, porque ahí hay conocimiento aprendiendo. Y esa es la intención fundamental de este taller. Entonces, para que vayamos viendo que estamos utilizando recursos y métodos que también están haciendo. O sea, estamos haciendo práctica y teoría al mismo tiempo. Otra cosa que vamos a ver importante respecto al método, hermanos, es, hablando de ello, es que la metodología didáctica es un sistema, ya vimos, y ya por ahí daba también este concepto, ¿sí? Es para planificar las clases, ¿sí? Y necesitamos para esto diferentes herramientas. Tiene que haber también objetivos y competencias. Y esta parte que quiero que quede muy claro, hermanas, cuando hablamos de objetivos y hablamos de competencias, no es de competir entre nosotros, ¿verdad? Como era una carrera. No, las competencias es lo que en su momento mi hermana Ada comentaba, referente a cómo el conocimiento que estoy adquiriendo yo lo puedo utilizar en mi vida cotidiana, ¿sí? O cómo si yo necesito un motivo de estudio, este motivo debe estar relacionado en mi vida cotidiana. Es más, alguna de ustedes va a decir ahorita, ¿yo para qué me metí al curso si yo ni siquiera doy escuela sabática? No. Le interesa las escuelas sabáticas. Entonces, ya desde ahí no va a haber interés. Pero si yo digo, no, si quiero, cuando me toque dar mi escuela sabática, yo quiero aprender y tener un método. Entonces ya tenemos un objetivo. Y este objetivo va a ser que aprendamos y que tengamos o que deseemos más información. Por eso es necesario, en este sentido, lo que acabamos de mencionar en esta diapositiva, que necesito planificar las clases con unas herramientas específicas, como por ejemplo, yo ahora estoy utilizando el PowerPoint, ¿verdad? Que, por cierto, mezcla texto con imágenes para que nuestra mente pueda entender, escuchar. Los que son visuales, ven la imagen, ¿sí? Los que son auditivos me están escuchando a mí. Pero los que son kinestésicos, cuando hacen su práctica, hermanos, sí, cuando hacen su práctica, hermano, yo no entendí esto, este fue mi método, entonces estamos cumpliendo el objetivo de alcanzar a todas las líneas de atención, ¿sí? Todas las personas que independientemente son visuales, auditivos, kinestésicas, vamos a alcanzar, transmitir un mensaje, vamos a decirlo así. Entonces, es para que también nosotros lo vayamos colocando cuando planeemos clases y lo queremos llamar de esa manera. Esto es lo que hemos estado comentando, 6 métodos de enseñanza con líneas que tienen eficacia. Hay muchos, hermanos, no quiero que piensen que yo les traigo y esto es lo único, hay muchos. Ustedes entran al internet, ahora que tenemos acceso a esto, nos vamos a dar cuenta que los métodos de enseñanza son infinitos. Por ejemplo, dice, métodos de proyecto. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, se adecuan para desarrollar habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas. Fíjense, si yo voy a utilizar un método que hace referencia a los proyectos, el objetivo de estos métodos o la orientación de estos métodos a la resolución de conflictos y al desarrollo de habilidades. El método por inducción. Este nos sirve para desarrollar criterios, ¿sí? Recopilación y análisis de grandes cantidades de información. Cuando es mucho, entonces debo de utilizar estrategias de este método de inducción. Métodos basados en la colaboración para fomentar tolerancia, responsabilidad, compromisos entre los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Utilizo técnicas de estos métodos. El método de demostración práctica para el estudiante que adquiere dominio, precisión, rapidez y procedimiento. Y cuando lo que hay que hacer es practicar un ejemplo. Si ustedes estuviesen aprendiendo a manejar, necesitan practicar, necesitan el vehículo. Podemos hacerlo de muchas maneras. Un simulador, ¿verdad? Unos pedales, etcétera. Hasta la actividad con el auto mismo. Es un ejemplo del método de demostración. El método de diálogo reflexivo para desarrollar el pensamiento reflexivo y fomentar indagación y curiosidad, que es lo que piensan. Y aquí vienen preguntas, pueden ser lluvia de ideas, puede ser la entrevista, puede ser un test, ¿sí? Y todo esto nos vamos a auxiliar para poder trabajar. Y métodos de estudio de caso, que por ahí creo que ya lo mencionaban. Apropiado para la relación de la teoría con la práctica, esto es, a ver, ya lo hicimos, ¿sí? Ya nosotros vimos diferentes métodos, platíquennoslos. Es más, puede ser que nosotros hagamos este método y digamos, vamos a aplicar todas, hermanas, el próximo sábado este método. La siguiente,
vemos a quién le funcionó y a quién no, ¿estamos? Y cada quien expone su caso. Para esto estamos utilizando este último método que les acabo de mencionar. Es un método donde enseñamos, practicamos, pero regresamos y antes nos retroalimentamos. Vean, mis amados hermanos, parece muy complejo, pues no es tanto, ¿verdad? Ahorita con todos esos tecnicismos de repente puede ser un poco complicado, pero no lo es. Y esto, vamos a hacer una tarea hoy que está relacionada con ello, mis hermanos. Así es que pónganse pilas y yo espero que la puedan llevar a cabo, porque va a tener que ver con la práctica, ¿no? Si estuviéramos juntas en un salón, yo les podría hacer las actividades ahí, pero como estamos a tanta distancia con nuestros hermanos que están todavía cruzando las fronteras, pues es más complicado, pero quiere decir que no lo podamos hacer. Así es que, hermanos, yo les pido decididamente que digan, como a mí no creo que me revise el hermano, yo también hago la tarea. Recuerden que no es como tal una tarea, ahora les llaman actividades de aprendizaje también, ¿eh? No necesariamente una tarea, también de repente hay que ir quitando estas ideas y estos mitos, ¿no? Yo por eso les ponía los muñequitos que aplaudían, ¿no? No más querido la tarea, nadie quiere tareas, ¿no? No es una actividad de aprendizaje o de reforzamiento de estudios, es necesario porque nos va a ayudar a recordar, y después de recordar, hermanos, pues entonces vamos a poder explicar, y después de explicar, ya tenemos aprendizaje significativo. Espero que lo pueda yo lograr con todas ustedes, para ir checando esto. Dice por acá, a mis hermanos pasados, la hermana Alicia Martínez, bueno, no se presenta la hermana, si se ve. Dice por acá mi hermana Almadelia, debemos entender que todo aprendizaje tiene un método que tenemos que recorrer paso a paso para lograr objetivos. Pero me he encontrado que en mi grupo, cuando yo pregunto, si me dice, que en mi grupo, cuando yo pregunto, si me dice que las que no entienden, les tengo que ir, no le entiendo a esta parte. En mi grupo, cuando yo les pregunto, si me dicen que entienden, les tengo que ir aprendiendo en el trayecto. Les tengo que ir enseñando en el trayecto para que vayan viviendo esto con todo respeto, Pollo, es que coincido usted con la metodología que ustedes mencionan. Ok, me imagino que obviamente cuando estamos en el proceso y en el trabajo, van a haber eventualidades que también nosotros tenemos que ir llevando a cabo. Que bueno, nos va a ayudar este comentario de nuestra hermana Alma. ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros llevamos un método establecido, no va a funcionar al 100%. Por eso yo les decía, a lo mejor hay necesidad de adecuarlo al estar en clase, ¿no? Híjole, yo había pensado que yo llegaba y les decía, hermanas, ¿qué opinan de esto? Y las hermanas se quedan calladas, ¿no? Y ¿cómo le saco las palabras con tirabuzón? ¿Cómo le hago? No opinan. Ese es un problema grave que tenemos. Si yo quiero un método de preguntas y respuestas, o más bien de lluvia de ideas, si las hermanas no opinan, ya no me funciona el método. ¿Qué tendría yo que hacer? Cambiarlos. Porque si no, no vamos a lograr nada. Esto es una eventualidad que puede aparecer. Dice mi hermana, yo estoy pensando en ponerlo a todos en práctica, a ver a quién le funciona el método. Muy bien, hermana, eso me agrada. Bien, entonces, vamos continuando, mis hermanas. Hablando de estos métodos que ya vimos, ¿verdad? Los 6 generalizados, infinidad, hermanas. Ahorita estamos recibiendo información y la virtud tan grande que tenemos ahora nosotros en esta nueva línea de vida en la que estamos todos, hermanos, es que tenemos al alcance tecnologías de la información importantísimas que nos auxilian con todo esto. Entonces, para tomarlo en cuenta. Aquí quería llegar. Miren, mis amados hermanos, habitualmente nosotros hablamos de los juegos que pueden clasificarse según la manera de cada una de las personas. Y entonces vemos, por ejemplo, que podemos utilizar textos, imágenes, frases, mímica, sonidos y muchas otras cosas. ¿Para quién? Para los tipos de público que tenemos. Esto lo vemos en el taller de oratoria. Parece ser que vamos a tratarlo también. Los auditivos centran su atención en lo que escuchan, ¿sí? Y esto es importantísimo porque cuando tenemos a una persona que es auditiva, este método que utilizamos de la enseñanza en línea, no tienen un buen internet, van a escuchar al hermano Alberto que dice yo, ta, y que se traba, ¿no? Si es auditivo, ¿qué creen? Ya no la está haciendo. Porque es que no le entiendo, se me está pasando todo esto. Y entonces, por eso yo, por lo regular, me gusta utilizar también imágenes. ¿Para qué? Para que por lo menos, bueno, no lo alcance a escuchar, pero ya vi que la imagen dice esto. Y agrego también un texto, que por cierto, déjenme decirles, esta presentación que yo les estoy haciendo no es la mejor metodología. Porque cuando nosotros utilizamos un curso como o la presentación de diapositivas, que realmente no son diapositivas, ¿verdad? Es una presentación de PowerPoint. Déjenme decirles, hermanas, que debemos de utilizar la menor cantidad de texto posible.
porque si no, pues no van a leerlo las hermanas. Yo lo tengo que poner porque ahorita a la distancia, si alguna no me escucha, por lo menos que pueda leer un poquito y con eso se quede con la idea, ¿verdad? Si es que tenemos interrupción, pero realmente tenemos que utilizar para manejar el PowerPoint esquemas, mapas, líneas de tiempo, ¿verdad? Mapas mentales que son totalmente distintos, imágenes, videos, audios, estamos metiendo todo esto. Entonces, necesitamos saberlo. Hermanas, si ustedes quieren dar una escuela sabática para la iglesia y quieren meter todo eso, ¿se acuerdan que metimos un video? Y el video, muchas de ustedes recuerdan el video, ¿no? A lo mejor se me olvidó los antecedentes y muchas cosas que dijo el hermano Alberto, pero me acuerdo perfectamente del video que nos urge cambiar el método. ¿O no, mis hermanas? Ya la hicimos. Si logramos eso, quiere decir que estamos pensando y que vamos a innovar. Tenemos la idea de innovar. Estamos rompiendo paradigmas. Por eso es tan importante cómo utilizamos esta metodología del video. Por ejemplo, hoy vamos a ver también uno importante para mis hermanas visuales. Con respecto a quienes son visuales, ¿verdad? Ya les decía yo, los esquemas son importantes, las imágenes son lo fundamental, porque mezclan lo que ven con lo que escuchan. El kinestésico, la práctica. Necesita tocar, necesita hacer, necesita ensayarlo. Por eso yo creo y puedo decir, semanas que más participaron con su actividad son las más kinestésicas. Es que yo necesito hacerlo, yo necesito exponerlo. Me agradó mucho la presentación de mi hermana que incluso la práctica de la actividad. ¿Por qué? Porque se queda más en nosotros. Aprende, ¿no? Entonces, para que nosotros vayamos viendo esta dinámica. Pero déjenme decirles, hermanas, ahora las nuevas investigaciones en educación dicen que ya no del todo, no es que no funcione, ¿verdad? Aprender, a esto se le llama aprendizaje sensorial, hermanos, ¿eh? Esto que acabo de explicar de los visuales, auditivos y kinestésicos. Por cuestiones sensoriales nosotros estamos aprendiendo. Pero dicen, no, ahora las personas aprenden por niveles cognitivos. Esto es análisis y necesitan la vista, el tacto, el oído. Esto es de todo, hermanos, ¿sí? Si yo le enseño a alguien, primero me escucha, me ve las imágenes y aparte la practica, entonces estamos garantizando el aprendizaje, porque vamos a hacer aprendizaje cognitivo, razonamiento, hermanos, ¿sí? El razonar, entonces, quiere decir que puede aprender más. Que, ojo, hablamos de aprendizaje significativo, no implica aprender cantidad, hermanos, sino aprender la esencia fundamental que a mí me va a dar oportunidad desde saber a investigar. Entonces, para que también nosotros lo ubiquemos, porque muchas veces decimos, ya aclaré todas las dudas. Yo, por ejemplo, luego digo, hermano, me preguntas, todo está claro. Y dice, sí, está bien claro, el hermano explica bien bonito. Pues no, hermanos, realmente me gustaría que llevaran muchas dudas para investigar y que dijeran, no, pues a mí me quedó pendiente esta duda, no entendí esta, yo la voy a investigar, porque esa es la intención del conocimiento, de la enseñanza, perdón, que tengan vías alternas, también ¿cómo se llama? Adquisición de conocimientos autónomos. Yo también tengo que buscar de manera particular. Pero bueno, vamos a continuar más. Entonces, yo decía, cuando hablamos de los tipos de público, tendría que trabajar para todos estos, dando un tema y eligiendo un método auditivo, visual y kinestésico. Esto es, que me escuchen perfectamente, que observen lo que les estoy explicando y hagan una práctica. Ojo con esto, porque vamos a hablar de un método más adelante, o más bien, ustedes van a tener que hacer un método más adelante. Fíjense, mis hermanos, como hablando de los medios y los recursos, ¿con qué los cuento para utilizar el método? Mi método es, ahorita el Zoom, bueno, necesito entonces determinados recursos. Mi método es un mapa conceptual, entonces necesitas determinados recursos, ¿sí? ¿Cuáles recursos puedo utilizar según el método? Impresos, instrumentales, es equipo, no proyectables, ¿verdad? Como pueden ser incluso objetos, no proyectables, proyectables, que es lo que estamos nosotros haciendo, imágenes, presentaciones, videos, ¿verdad? Audio y video también aquí está. Soporte informático, esto es ahora con las apps, ¿verdad? Podemos tener una aplicación y con ella aprender. Internet sincrónico e internet sincrónico, esto es teniéndolo en línea inmediata y otro que puede ser no en línea inmediata, esto es no en tiempo real. Todos estos recursos son indispensables en la enseñanza. Fíjense, mis hermanos, por eso es que cuando vamos a hacer algo decimos, pero hermano, yo no tengo, ¿cómo le hago? ¿Qué sucedería? ¿Cómo podríamos dar recursos si no hubiese internet, hermanos, no? Ahora, ¿cómo llegaríamos hasta a nuestras hermanas de Estados Unidos si no tenemos internet? Entonces necesitamos todo este tipo de recursos que nos van a facilitar también el aprendizaje. Es necesario para cuando ustedes vayan a utilizar un método, tomen en cuenta los recursos que requieren. Si no los tienen, hay cosas
¿Cómo vamos a llevar entonces ese método? Dice por acá mi hermana Glenda, dice, pasamos hermano Alberto, esto es importante, los diferentes métodos que se deben utilizar al impartir un tema de estudio o de escuela, es muy importante conocer a las personas, a quienes lo van a enseñar. Y eso creo en los primeros minutos, conforme se van interactuando, se van conociendo. Debemos actuar según las circunstancias. Muy bien, hermanos. Y tenemos una ventaja si nosotros hablamos de la iglesia, amadas hermanas, porque la mayoría ya nos conocemos, ¿no? Digo, ya nos conocemos en el sentido que yo llego a mi localidad y conozco a mis hermanas, y ya sé que a lo mejor una hermana no sabe leer, a lo mejor, ¿verdad? Esa hermana es más de tocar, y a lo mejor ella le tengo que poner más lo práctico, ¿no? Si voy a hacer un role-playing, que por ahí nos mostraron una de nuestras hermanas, ¿verdad? O un tema dramático, a lo mejor puedo utilizar a ella, porque es como eligiendo a las personas. Si se dan cuenta, hablando de método, híjole, hermanos, hay mucho trabajo, porque no es hacer lo que sea, ¿verdad? Necesitamos planear con mucha antelación. Por eso muchos prefieren, hermanas, mantener como lo hemos hecho. Si yo voy a dar una predicación, pues la clásica es más fácil, yo lo he hecho muchas veces. Pero si quiero dar una mejor, híjole, tengo que conseguir un video, un audio, una participación, y es más complicado. Por eso muchos no les gusta trabajar con un método. Pero obviamente estamos perdiendo la efectividad que el método nos deja. Pero bueno, son gajes del oficio también, hermanas. Vamos entonces, yo quiero que vean esto. Fíjense, se ha vuelto un poquito viral ¿cómo se llama? Este video es de TikTok. Pero ojo, hermanos, pónganle mucha atención, porque eso nos sucede a todos. A todos. Es más, lo voy a poner 2 veces por aquello de que a mis hermanas les cueste escucharlo o no lo puedan ver. Mucha atención, hermanas, porque con esto vamos a ir cerrando nuestra clase y vamos a irle encaminando ya a las otras actividades. Pero quiero que pongan mucha atención porque estamos hablando de personas que son auditivas, visuales, kinestésicas. Vean lo que aconteció aquí con estos niños de primaria, ¿sí? Mucha atención. Espero no dificultar. Espérenme tantito porque creo que para compartir estas necesito que tengan audio. Si no se escuchara, de favor, hermanas, háganmelo saber para tomarlo en cuenta, porque es indispensable que se escuche, por supuesto, el audio también. A ver, hermanos, déjame ver. Si no tenía yo el sonido compartido, ahora sí. Vamos a ver. Mucha atención, hermanas, por favor. Voy a esperarme un poquito para que carguen sus dispositivos, porque luego se tardan en cargar un poquito. Y lo voy a poner. Ahí va. Escuchen, mis hermanas. Lo voy a poner 2 veces, ¿eh? Jimena, ¿qué pedí? Huevos de gallina. ¿Qué les pedí? Cascarones. Maestro, es que yo no entendí que es una gallina. Ahí va de nuevo, hermanas. A ver, ahí va. Jimena, ¿qué pedí? Huevos de gallina. ¿Qué les pedí? Cascarones. Maestro, es que yo no entendí que es una gallina. A ver, hermano. ¿Dónde estaban estos niños cuando recibieron la instrucción? ¿No estarían juntos? ¿No tomaron la misma clase? ¿No estuvieron en el mismo tema? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Porque mientras uno dice, yo entendí que había que traer huevos de gallina, ¿no? Los otros dicen, no, lo que pidieron fueron cascarones de huevo de gallina. Y una niña dice, yo entendí que tenía que traer mi pollo. Aquí está la gallina. ¿A qué se habrá debido esto? ¿Qué habrá sucedido? Estamos hablando de atención. Estamos hablando de escucharon, si me vieron, ¿verdad? Ejemplo, ¿cómo di las explicaciones? Sí, porque estoy seguro que esto es muy común cuando nosotros estamos en la iglesia y de repente decimos, hermana, a usted le toca la escuela, y de repente el otro dice, hermano, yo no le entendí eso, yo entendí que nos veíamos en la escuela, ¿no? ¿Cómo va a ser, hermano? No, yo entendí, y vamos a encontrar diferentes circunstancias. Ahora, ¿por qué? Por eso tenemos que tener muy claro el método, las indicaciones, las instrucciones. ¿Para qué? Para que con ello, pues bueno, no tuviésemos nosotros ninguna dificultad. Dice mi hermana que no lo escuchó, nuestra hermana Lea. ¿No lo escucharon, hermanas? Si hay audio, le puede revisar. Si lo tiene, por favor. Sí, sí se escuchó. Sí se escuchó, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ha de ver si... Se escuchó, hermano. Bien. Sucede que la hermana Lea tiene problemas con su audio. Ah, ya, con razón. Pues entonces, a ver si no nos trae mi hermana Lea, a ver si no nos trae la gallina después de esta ronda. Seguro. Bueno, muchas gracias, mi hermana Luz. Pues entonces, mis hermanas, ¿por qué es necesario esto? Yo les decía, hermanas, si se dan cuenta,
Cuando nosotros vamos a tratar, yo quiero que piensen ustedes en su localidad, y quiero que piensen en su localidad y que piensen que ustedes van a dar la escuela sabática, y que ahí se van a encontrar hermanas que son auditivas, hermanas visuales y hermanas que son kinestésicas, hermanas jóvenes, hermanas mayores, hermanas de la tercera edad, hermanas que leen y hermanas que no leen. Sí ven el panorama, hermanos, que es un panorama muy común en nuestras iglesias. Y cuando nosotros vamos a dar la escuela, ¿qué creen, hermanas? Tenemos que trabajar para todas ellas. Y que cada una de ellas se quede con un poco de información de lo que nosotros estamos dando. Sobre todo, que se alcance el objetivo de la lección, hermanos. Fíjense esto, ¿eh? ¿Cómo lo alcanzo? Y de repente puedo utilizar parte del material explicativo, pero yo puedo adicionar otras cosas a fin de que alcance el objetivo de la lección. Y que en lugar de me traigan una gallina, ¿verdad? O huevos de gallina, me traigan lo que estoy solicitando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, estamos encaminándonos a esta parte final. Y como yo les decía, lo que más les gusta a mis hermanas, todas ustedes, pues las actividades para llevar. Yo me gusta dejarles tareas porque es como muchas, híjole, ya el hermano empezó a poner tarea, pero no, acuérdense que son actividades de reforzamiento. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, nuestro reporte de clase. Ese lo vamos a hacer todas las clases más, porque necesitamos saber qué aprendimos. Vayan tomando nota, repásenlo, vengan preparadas, hermanas, para exponer. Y ojo, algo que tenemos que hacer cuando exponemos es hacerlo lo más sintético posible. Aunque ustedes tengan 20 hojas, nos vamos a ir al grano, como dicen por ahí. Entonces, no se les olvide su reporte de la segunda clase, hermanas, ¿sí? Dentro del reporte tiene que incluir también lo que las hermanas expusieron, quienes participaron, que dijeron, la hermana fulanita comentó esto de este método, la hermana otro. ¿Estamos? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y viene la otra, que es la que es un poquito más complicada, pero es la práctica, hermana. Yo estoy seguro que les va a gustar mucho y van a aprender mucho. Necesitamos que la escuela próxima femenil, hermana, ustedes la diseñen con un método didáctico. Ya sea el que ustedes encontraron o que pueda ser algún otro, ¿sí? Ya ahorita ya aprendieron que hay que hacerlo esquematizado, que hay que alcanzar objetivos, ¿verdad? Que hay que planear la actividad. Ya tenemos conocimiento adicional. Bueno, agarran su cuaderno de escuela sabática, todas, dicen, ¿qué puedo utilizar? Aquí se usaron muchos métodos didácticos de enseñanza. Leímos los que nos ponía nuestra hermana Yesenia, ¿verdad? Por grupos. Vimos el que nos mostraron ya nuestras hermanas. O sea, hay muchos métodos. Y yo puedo buscar otro. Van a diseñar, hermanos, su escuela sabática, ¿sí? A través de un método. Pueden utilizar, decía por ahí una de mis hermanas, una línea de tiempo, y se puede. Sí, nada más hay que transformarla y adecuar una línea de tiempo para una línea de sucesos, por ejemplo, ¿no? E ir acomodando los sucesos de manera progresiva. En fin, cada vez tendrá una idea específica. Y esa va a ser la tarea, mis hermanos. Así es que, si alguno de ustedes lo hace y le tocó dar la escuela, y hermano, ¿qué cree? Yo le hice el método, lo expuse y gustó mucho. Bien, nos pasa, es más, tome evidencias, tome una fotito y estamos dando nuestro método. Porque con esto, hermanas, no solamente estamos aprendiendo. Es importante que nuestros hermanos que dicen, a ver, la hermana fue a tomar un curso de métodos didácticos, sigue dando la escuela igual de feo, sigue leyendo igual. No, ya aprendí, ahora ahí te va, vamos a hacer que órale, sí les está funcionando lo que están aprendiendo en el taller. Entonces, por eso es esta actividad. Hagan sus escuelas sabáticas, prepárenla, saquen sus pliegos de papel si son necesarios, ¿verdad? O lleven sus presentaciones, según sea caso, ustedes analícenlo. Hagan una actividad, ¿verdad? Dinámica, planeada para alcanzar la escuela. Y ojo, porque tenemos nada más para la escuela, yo supongo que no tendrán más de una hora. Y esa hora, a lo mejor les toca media hora para la escuela sabática, todo esto se planea y se realiza. ¿Sí está claro, mis hermanas, lo que requiero para la siguiente clase? Porque igual vamos a tratar de que algunas de ustedes vayan a participar y quienes ya participaron digan, vamos a darle la oportunidad a las que no han participado. Las que no han participado, díganme, denme chance para que también todas aprendamos. Enséñenos algo, mis hermanas. ¿Les parece? ¿Alguna duda al respecto, mis hermanas? ¿No, mis hermanitas? Dice por acá mi hermana Novia García, en el video cada quien llevó lo que entendió. Es por eso la importancia de los métodos de aprendizaje para alcanzar el objetivo principal, que es adquirir el conocimiento. Muy bien. Es más, déjenme decirles,
ahorita que ustedes callan, porque yo creo que todo lo aprendieron perfectamente, yo tendría que decirle, a ver, mi hermana Angélica, ¿qué aprendió usted? Dígame. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es donde nosotros vamos a poder identificar cuándo hemos avanzado con esto. Esta segunda clase, vamos por la tercera, y pues yo creo que caminando hacia el cierre de esta materia que está relacionada con los métodos didácticos de enseñanza. Y hermanas, yo les voy a pedir un favor. Después creo que vamos a tener oratoria, no recuerdo, pero les vamos a avisar con tiempo, porque la mejor manera de ser, voy a decirlo así, maestras efectivas, repasando y repasando. Háganlo todas las veces que sean necesarias, hermanas. Ya lo puse, ese ya lo repetí, repítalo si es necesario, no importa. 2, 3 veces y después cambio de método. Y otra vez 2, 3 veces y después cambio de método. Esto vamos a lograr primero una clase amena, bonita, va a ser un poco más eficaz, ¿verdad? Y entonces vamos a irnos dando cuenta que vale la pena el trabajo previo a la hora de llevar a cabo una clase. Entonces, para que lo tomen en cuenta, mis hermanas, háganlo con todo el corazón. Dice, ¿sería nuestra escuela femenil? Sí, claro. Vamos a tener una escuela femenil, porque es la que podemos incluso exponer. Es más, si ustedes la hacen y llegaron, yo creo que aquí están la mayoría de mis hermanas de localidades. Y imaginemos que no me tocaba a mí. Y puede decir, hermana, no sea malita, mire, voy a platicar. Yo estoy en el curso taller del hermano Alberto y tengo esta tarea y ya la hice. Le cambio, me tocaba dentro de 8 días. Déjeme dar la clase el día de hoy. ¿Y eso para qué? Porque quiero practicar mi método, ¿no? Y a lo mejor ahí está. Y dicen, ay, hermano, es bonito, ¿no? Entonces vamos a ir mejorando todas nuestras cosas y nos debemos de motivar para poder seguir trabajando con lo que vamos haciendo. Entonces, sí, mi hermana Alejandra, la intención es que sea la escuela que les va a tocar este sábado. Por eso les digo, hacen el método, estamos a tiempo todavía para armarlo, ¿verdad? Lo llevan el sábado y lo exponen. Se vale. Hermano, lo que pasa es que a mí me tocaba para la próxima, prefería ser la que viene. También, no pasa nada. Lo importante con nosotros, agarramos nuestra escuela y la convertimos en un método didáctico de enseñanza. ¿Sí estamos claros, mis hermanas? Sí, hermano. Sí, hermano, gracias. Excelente. Dice todo claro, sí está muy bien. Sí, hermano, gracias. Les agradezco mucho. Sí, también dice. Hermano, muchas gracias. Todo entendido. Perfecto, muchas gracias, hermanita. Sí, es la que toca del sábado, se me preguntan, esa sería la ideal, si no se pudiera, la que sigue, pero bueno, aparentemente la del sábado 11. Dice, que les pone información, aprovechemos para dedicar, me gusta, mi hermana Elizabeth les manda un mensaje a ustedes, hermanos, Dice mi hermana Elizabeth, hermanas, para practicar y poder motivas a nuestras hermanas que no han podido ingresar al curso. Eso me agrada. Ese es el consejo de nuestra hermana, perdón, mi hermana Lisbeth para ustedes. ¿Para qué? Pues para que hagamos eso, motivemos a nuestras hermanas. A lo mejor hasta convencen a una hermana y digan, oye, yo quiero entrar también al curso y ya, pues hablen con la hermana Lucy y que las meta, porque está poniendo muy bueno esto. Entonces, muy bien, gracias mi hermana. Mi hermana Yesenia dice, hermano, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Muchas gracias por este tipo y por este recordatorio de enseñanza. Para usted, gracias, hermana Linda, también a usted. Entendido, muchas gracias a ustedes también, hermanas. Felicidades, gracias por las bendiciones también para ustedes, mis hermanas. En el caso de las maestras, qué bueno, esto es importante, hermanos, Dice nuestra hermana Rebeca, en el caso de las maestras de los niños, ¿también podemos aprovechar y practicar con ellos? Por supuesto, hermanas, dice, esa pregunta ni se pregunta, hermanas, y fíjense, hermanas, que hay muchos métodos didácticos que son para niños, ahí les va, hermanas, que son excepcionales para adultos también, Traemos a los adultos, nos quedamos, wow. Yo no sé si alguna de ustedes conoció ¿no? Con Pipo y Robert, hermanos, que tenemos por ahí un programa con estos muñequitos. ¿Y qué creen, hermanos? Entraban más adultos que niños. Y eran más los adultos los que querían participar con las actividades que eran para niños. ¿Por qué? Porque estos métodos son funcionales para todos nosotros. Entonces, adelante, mis hermanas, si van a practicar. Niños, perfecto. Y por acá, si entendimos, perfecto, gracias. Tenemos ahí por aquí. Dice. Ok. Así a Pipo y vamos a ver si hacemos por ahí algo con ellos. No tarda. A ver si se nos deja y nos acompañan.
Bien, pues entonces, mis amadas hermanas de mi segunda clase, esperemos que Dios mediante la siguiente clase, en la siguiente clase vamos a estar tocando algunos métodos, no todos, ya ustedes han vertido muchísimo, los más básicos, más exponer para qué nos podrían servir y vamos a tener una tarea de ello. Claro, mis hermanas, lo consideren ustedes, vamos a tener mucho trabajo, pero sobre todo, a mí me encantaría, hermanos, de verdad, le digo, a mí me encantaría que ustedes pudieran llegar a su casa, que los hermanos dijeran, oh, ellas sí lo ponen en práctica, ellas sí lo están haciendo. Porque, miren, mis hermanas, dice por ahí una máxima, que práctica sin teoría es una barbaridad, pero teoría sin práctica es una banalidad. De nada sirve que hoy estemos aprendiendo si no lo hacemos. De nada sirve que tengamos mucho entusiasmo por hacer cosas si no las sabemos. Podemos cometer un error. Tenemos la teoría, vamos a hacer práctica. Así es que, por mi parte, les agradezco infinitamente. No sé si alguna tenga alguna pregunta antes de que entregue los micrófonos. No. Bueno, entonces, mis hermanos, siendo así, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Les quiero muchísimo, mis hermanos. Y nos vemos próximo martes, próxima clase, sí. Próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Alberto. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Paz a vos a todas, hermanas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Mis hermanas, continuamos, por favor, si nos pueden apoyar apagando un poquito sus micrófonos. Le damos las gracias a nuestro hermano Alberto por compartir sus conocimientos con nosotros. Mi hermano Alberto, la labor que usted realiza con la sociedad femenil, pues se llama amor. Yo lo llamo así, amor a Dios, amor al prójimo, amor a la obra espiritual. Hoy aprendí que no importa el método que ocupemos para aprender, sino lo más importante es saber cómo funciona el método para poder lograr el objetivo. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Dios lo bendiga. Mis hermanas, para lograr un aprendizaje significativo en este taller, es importante repasar y aplicar todo el conocimiento que vamos adquiriendo en este taller. Mis hermanas y hermanos, pues hemos llegado al final de la sesión. Agradecemos a cada una de ustedes, mis hermanas que se han conectado en la plataforma y también a nuestras hermanas que nos están viendo por otros medios. Les agradecemos a nuestros hermanos invitados. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Y me despido de ustedes, mis hermanas. Mi nombre, Belén Gallardo Vázquez. Estoy para servirles, mis hermanas. Me despido, paz a vos y le doy el espacio a nuestra hermana Guille. Pasa a vos, hermana Belén. Gracias, mi hermana Belén. Belén. Es momento de dar gracias al Todopoderoso y vamos a pedirle a nuestra hermana Eira Guerrero que nos lleve en oración. Pues ponemos en tus manos, Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estar en ese taller. Bendícenos y guía nuestros pasos para una buena edificación y que podamos llevar en práctica para nuestras hermanas. Bendice, Señor, a todas nuestras hermanas de la sociedad, a todas nuestras hermanas encargadas de la administración y a nuestro hermano Alberto Martínez. Tú les guardes y les bendigas, Señor. Danos un buen descanso, Padre Celestial, y un lindo despertar. Todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos de tu iglesia, Señor, y también de los de fuera. Tú seas su médico y sanador, Padre. Todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Hermanas, le damos muchas gracias a nuestra hermana Eira por la oración y las invitamos, mis hermanas, a que sigamos participando activamente en las sesiones y que igualmente, hermanas, tengamos la motivación, ese ahínco de buscar el conocimiento y la sabiduría. Pues, hermanas, yo les pido y pueden prender sus cámaras para saludarse e interactuar. A vosotras, hermanas.
Pasa vos. Pasa vos, que Jehová las bendiga. Pasa vos a todas, Dios las bendiga, las saludamos el miércoles. Desde Guatemala, un abrazo para todas.